Hola, muy buenas tardes mis queridos jóvenes. Hoy ensayamos esta comunicación un poco más directa por medio de la oralidad y la imagen. Hemos tenido tiempo de aprender algún truquito con la computadora y estamos probando a ver si podemos entonces dar alguna orientación para el trabajo obligatorio que me tienen que entregar esta semana. Espero que ya hayan ustedes investigado, que tengan encaminada la parte de comentario de las obras, y como sé que pudo haber alguna dificultad con la identificación de ellas, les tengo aquí la página con las imágenes que tenemos que identificar y les doy algunas pistas, pero ustedes tienen que seguir trabajando. A, B, C, D, E, F, vamos a ir mencionando de una en una. Empezamos con la imagen A, que obviamente con esta música egipcia no nos puede dar otra pista que no sea que hay que poner esta es una expresión de arte egipcio. Muy famosa, es una pintura mural que se encuentra en un museo en Londres. Averiguarán ustedes cuál es, y se conoce con el nombre de La cacería en el pantano. Los otros datos los averiguan ustedes. Famosísima pintura que tiene las características esenciales de la forma de representación de la figura humana, del espacio y del volumen típico del arte egipcio, pero que además tiene un encanto muy particular por la riqueza de los detalles y de la anécdota que en esta pintura de carácter religioso, porque estaba en una tumba, podemos encontrar. Vean, por ejemplo, la imagen familiar que estamos viendo en esta reproducción. El padre, su esposa, la hija, en una piragua que se adentra en los cañaverales que están a la orilla del Nilo, ¿sí? Mientras Nebamón, así se llama el señor, caza con un boomerang con forma de serpiente, acompañado por un gato amaestrado, maestro, que lo ayuda en la captura de estas piezas. Así que esta es la letra A egipcia. La segunda, que vendría a ser la letra B, vamos a ver si la ubicamos, ahí la tenemos, es una reconstrucción, porque el original está en estado ruinoso. Letra B, entonces, una reconstrucción de un palacio real asirio. Buscarán ustedes, es el más famoso de todos, el que ha sido más estudiado por los arqueólogos, a pesar de estar en estado ruinoso, y por eso podemos visualizarlo por medio de estas reconstrucciones artísticas. En este caso entonces tienen que poner en B, reconstrucción del Palacio del Rey, empieza con S, en la localidad de, también lo deben averiguar, ¿sí? De arte asirio. Acá podemos ver debajo la ubicación relativa del palacio, este cuadrado que estamos viendo aquí, en el marco de la ciudad, que también era, como muchas de las ciudades antiguas, una ciudad fortificada, ¿no? Rodeada de murallas. Y este es el conjunto del palacio del rey, que empieza con S. Bueno, estas son las dos primeras, que son de A y B de la época antigua, y luego nos vamos al mundo griego, ¿sí? En el mundo griego, le voy a poner una musiquita acá, ¿sí? Preparé musiquita para todas. Esta es la famosa Sorba el griego, una música tradicional ya de la Grecia más moderna, pero que está acá bailado por estos muchachos en las ruinas de la antigua Atenas. Y ahí tenemos el edificio que está con la letra C. En lo alto de la Acrópolis de Atenas, ¿sí?, se encuentra este edificio. Esta se las recomiendo, ¿eh? Un pueblo que haga la danza es un pueblo culto. Buzuki.
así se llaman esos instrumentos, de cuerda típicos de la Grecia ya más moderna, no de la Grecia antigua. Están bailando aquí delante de las ruinas romanas de un teatro que se llama el Teatro de Herodes Ático, pero no es lo que ustedes tienen que escribir. En la tarea, la letra B es la reconstrucción del templo que vimos recién que estaba allí arriba. Otra reconstrucción. Vieron que el templo está en estado ruinoso, es el templo que estaba dedicado a la diosa protectora de la ciudad, la diosa Palas Atenea. Uno de los clásicos de la historia del arte, arquitectura religiosa de lo que se conoce en Grecia con el nombre de orden dórico. Así que por acá dejamos que van a encontrar una enorme cantidad de material para comentar sobre él. A la derecha, letra C, también seguimos en Grecia, pero con un carácter mucho más dramático, es este grupo escultórico original que se conserva en el Vaticano y que se conoce con el nombre de Laocoonte. Así que aquí estamos en el periodo de arte griego de la época helenística. Y el Laocoonte es también un clásico de la historia del arte. Letra ABC, D. Seguimos entonces con la E, que es el que viene más abajo, y ya nos ponemos en otro clima, en otro ámbito, ¿sí? Que es el de precisamente la antigua Roma. Y acá les recomiendo entonces que vean esta magnífica película donde sacamos la música que es Gladiator. Magnífica banda sonora. El tema principal es esta que se llama Now We Are Free, interpretado por Enya, maestra de la música para la autoconciencia y el relax. Si quieren ver una película en donde la historia o la vida de Roma ha sido de la Roma antigua, ¿no?, magníficamente reconstruida, esta película no se la pueden perder. Vemos ahí al emperador Marco Aurelio, una violenta en algunas cosas, pero la reconstrucción verdaderamente vale la pena. Y por supuesto tiene una magnífica reconstrucción de el Coliseo romano, que es la figura que tienen que comentar ustedes. Se conoce con el nombre de anfiteatro, y averigüen ustedes el nombre de la dinastía durante la cual se construyó en el segundo siglo de la era cristiana este magnífico monumento que hoy se conserva en ruinas, pero que acá tenemos, como ven ustedes, lleno de público por medio de esta reconstrucción artística y con una modernidad extraordinaria. Para proteger al público del sol se colocaba este toldo gigantesco que se llamaba el velum, que como un gigantesco velamen se tensaba por cuerdas que se ataban en la parte exterior y en la superficie del pavimento del nivel inferior del Coliseo, el anfiteatro del emperador, y ahí viene el nombre de la obra. Bueno, la letra ABC, D, E, la letra F, es también una reconstrucción artística de un edificio, un tipo de edificio muy característico de la Roma imperial que se llama la Basílica, un edificio de tipo arquitectura civil, que en este caso se encuentra en el Foro Romano y que fue construido por un emperador cuyo nombre queda en la basílica. El emperador este que empieza con M, por eso se llama la Basílica del Emperador M, ¿sí? Se había hecho construir una gigantesca estatua que estaba en lo que se llamaba el ábside de la basílica y que luego le fue usurpada por el emperador que lo derrocó. Después de una guerra civil, el emperador M fue derrocado por el emperador Constantino, que se quedó con su basílica y con su gigantesca estatua a la que le hizo cambiar la cabeza
solo la cabeza, se puso la cabeza de él, de Constantino, en lugar de la cabeza del emperador, en nombre del cual recordamos la basílica. La basílica del emperador, arte romano de la época imperial. Bueno, las dos siguientes nos ubican en la Edad Media. Estamos en la letra, ya hicimos la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Son las dos de la Edad Media. Y de los dos estilos más característicos de la Edad Media. Un ejemplo de pintura mural es la primera, FG, viene a conocerse con el nombre del Cristo Pantocrátor, y ustedes tienen que averiguar la iglesia en donde estaba y que es la que le termina de dar el nombre. Se llamaba San en la localidad, una localidad cercana a Barcelona, pero es una pintura mural que fue sacada de su lugar de origen y hoy está expuesto en el Museo de Arte de la ciudad de Barcelona. Está reconstruida allí la capilla y ahí tenemos esta enorme, ¿sí?, y potente figura de Cristo que aparece, muy típico del románico, en una mandorla, ¿sí?, una especie de destello, de luz, al final de los tiempos, para juzgar a los justos y a los pecadores. El estilo antinaturalista típico del románico, con influencia, después ustedes verán, del arte bizantino. Entonces, el Pantocrátor, que quiere decir el regente de todo, ¿sí?, o el que tiene poder sobre todo. Pantocrátor, de estilo románico, ¿sí?, de estilo románico catalán, porque estaba en Cataluña. Bueno, y H, FGH, ¿sí? Estamos en la H, ¿sí? Creo que es la H, ¿no? Justo acá, muy bien. Y es famosísima la iglesia de Catedral de París, de Notre-Dame, Nuestra Señora de París. ¿Qué estilo es? Lo tendrán que averiguar ustedes. Una obra que se extendió por más de 250 años y que ha ganado renombre. Ya lo tenía, pero en los últimos, en el último año, ¿sí?, por la trágica accidente que provocó el incendio de su tejado de madera, que lo ha perdido. Tal vez ustedes lo recuerden, pero fue noticia muy, muy repetida el año pasado, ¿sí? Notre Dame. Hay muchas Notre Dame en el arte gótico, ¿sí? Está Notre Dame de Reims, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Amiens, porque todas estaban dedicadas a la Virgen María. Ya está la Virgen María en el centro del rosetón, ¿sí?, flanqueada de dos ángeles, ¿sí?, en el tamaño monumental que esta iglesia, como todas las iglesias góticas, tiene. Bien, y entramos en las últimas, ¿sí?, que ya son del periodo renacentista. Así que vamos a dejar a Gladiator y vamos a poner un poquito de música del Renacimiento para ambientar estas imágenes, ¿sí?, que son, hay dos del Renacimiento y dos del Barroco. La alegre música del Renacimiento nos acompaña con esta hermosa tabla que se encuentra en el Museo del Louvre. En cuanto a la técnica, ustedes averiguarán que se trata de una pintura al óleo, pero realizada sobre una tabla, y es obra de Leonardo da Vinci. Hay dos versiones de esta hermosa pintura que tiene como protagonista a la Virgen María, al Niño Jesús, a San Juan Bautista y un ángel, ¿sí? Posiblemente siempre se le ubica a este ángel que le acompaña a la Virgen con el nombre del Arcángel Gabriel, y se conoce con el nombre de la Virgen de las, y ustedes lo tendrán que averiguar. Leonardo da Vinci, Alto Renacimiento. Las tres últimas, no me equivoqué, hay una sola del Renacimiento, y esta que tenemos aquí ya nos ubica en otro momento de la historia, ¿sí? Acá estamos en el siglo XVII, la anterior era del siglo XVI, y esta magnífica pintura que parece casi una fotografía,
es de un pintor holandés que se llama Vermeer. Se escribe Vermeer, ¿sí? Vermeer se dice Birmer de Delft, que es el pueblo donde él trabajó y pintó. Y en muchas oportunidades nos ha dejado unos magníficos interiores de este estilo que se conoce con el nombre de barroco holandés. Se conoce también con el nombre de alegoría de la pintura, pero también con otro nombre que ustedes pueden averiguar por esta famosa obra. Entonces, ustedes me terminan de averiguar el nombre. ¿Les parece? Estilo barroco holandés. Y después las dos últimas que nos quedan se refieren también una al barroco y la otra al rococó. La barroca, acá les voy a poner la musiquita para ambientarnos, se ubica en la época de Luis XIV y es el famoso palacio que el rey mandó construir, el rey Sol mandó construir en esta localidad distante 17 kilómetros de París. Acá estamos encontrando una de las más famosas obras musicales vinculados con el barroco francés. Es un Te Deum, ¿sí? O agradecimiento a Dios de Marc-Antoine Charpentier. Y ahí tenemos el famoso retrato de Luis XIV cuando tenía 64 años y ustedes tienen que escribir sobre la Luis XIV, que está aquí representado en una acuarela, ¿sí? De la época del rey, es una acuarela posiblemente del siglo XVIII, que muestra el palacio en su estado, digamos, definitivo, con un enorme jardín poblado de fuentes y de parterres, así se llaman estos espacios donde crecen las plantas silvestres, pero domesticadas por los centenares de jardineros, y las fuentes que rodean al gigantesco palacio de Versalles. Este es el lado entonces que daba a los jardines y aquellos que están allá es el pueblo de Versalles por cuyas avenidas se podía comunicar el palacio con la cercana París. Estamos en el estilo que se conoce con el nombre de barroco clasicista francés. Sobre todos estos materiales, ¿sí? Sobre todas estas obras, ustedes tienen materiales para hacer los comentarios. Y finalmente, la última, vendría a ser A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, ¿sí? Creo que la L, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Nos ubicamos en el siglo XVIII y es una obra de un pintor de estilo rococó, que para algunos es la última fase del barroco, que se llama Fragonard. Fragonard se escribe. Bueno, esta es la obra que tiene que comentar en última instancia. No quiero que sea muy largo, ya llevo 18 minutos, así que voy a apurar un poquito el trámite. Bueno, ahí la tenemos toda la página entera. Y anteriormente a la página, ¿sí? Tienen esta grilla que es la que tienen que completar. A ver si podemos sacar esto. ¡Ay, se me fue! Bueno, la tienen que completar. Déjenme abrirla de vuelta. ¿Dónde está? Bueno. Problem. Acá está. Evaluación de historia. Vamos a abrirla. Ahí está. Bueno. La grilla, las 4 primeras columnas las tienen que llenar acá mismo en cada obra. Identificación, nombre, título, cacería en el pantano, de la tumba, no sé cuánto. Ubicación temporal y estilística, les pido que pongan el siglo, el milenio, alguna precisión cronológica más o menos amplia como ustedes quieran, pero son siempre acá en las 4 primeras poquitas palabritas, ¿sí? Ubicación estilística, la primera es arte egipcio, la segunda es arte asirio y así sucesivamente.
Género, tipo y técnica depende de cada una de las imágenes, ¿no? Hay algunas que son como por ejemplo la de Nevamón, pintura, pintura de carácter religioso en cuanto a su técnica, es una pintura mural al seco, ¿eh? Así que eso depende de cada una de las obras elegidas, ¿no? Tipo se refiere fundamentalmente a la arquitectura. Tenemos en la arquitectura, básicamente lo habrán estudiado, ¿eh? Distintos tipos, que son la arquitectura civil, la arquitectura religiosa, la arquitectura militar. Por ejemplo, el Palacio de Sargón viene a ser una obra de arquitectura civil y militar al mismo tiempo. En cambio, el Palacio de Versalles es una obra de arquitectura eminentemente civil, no tiene fortificaciones, no tiene una finalidad de defensa y por lo tanto le sacamos el calificativo de militar. Bueno, categorías formales es el tema fundamental de esta parte del curso. Espero que hayan visto las dos presentaciones que dejamos sobre el tema de categorías formales, que hayan leído lo de Faucillon, y lo que tienen que elegir acá son las palabritas claves que tenemos allí en nuestro material, ¿sí? Las cuatro que llamamos tradicionales: abstracción, realismo, idealismo y naturalismo. Las 5 categorías de Faucillon, que son arcaísmo, clasicismo, manierismo, academicismo y barroquismo, y alguna otra más que a ustedes se les pueda ocurrir. Siempre caben 2 o 3 de estas adjetivos para calificar la obra de arte. Espero que hayan leído el material. Por ejemplo, las antiguas son todas arcaicas, y además de arcaicas son antinaturalistas. Las primeras me refiero. Antiguas también son las griegas, pero las griegas ya no son arcaicas, sino que son clásicas o barrocas. Ustedes tienen que mirar los ejemplos que están en la presentación de las categorías formales para orientarse en esto. Bueno, y finalmente el comentario, ¿sí? Tiene que estar claro que el comentario no se hace acá, sino que se puede poner una llamada después de las ilustraciones. Les recuerdo que tienen que agregar ilustraciones diferentes a las que nosotros pusimos en cada una de las obras comentadas, y tienen que hacer un comentario que les puse allí, extensión, creo que era 200 palabras, no me acuerdo cuánto les pedí. Bueno, esto en cuanto a la segunda parte. Y en cuanto a la primera, creo que no hay problema con estas cuestiones, con estas preguntas del cuestionario. Algunos me preguntaron por la 3. Muchachos, la 3 la tienen resuelta en ese documento que les agregué, que aparece con el título de prueba semestral o algo por el estilo, ¿sí? Que lo puse al final. No la copien, pero está resuelta. Los 3 tipos distintos de cubierta que tienen su origen en el arco de medio punto, hay que poner los dibujos, son una bóveda de medio cañón, una cúpula y una bóveda de arista. Luego también hay que dibujar 4 cosas, ¿sí? Luego hay que dibujar una cúpula sobre tambor y pechina. Pueden mirar el material que tienen allí de introducción al arte, a la arquitectura, pero también está en el libro que está fotocopiado, el capítulo 1 del libro de Antonio Fernández, Introducción al Arte. La primera la contestan mirando el material de las categorías formales. La segunda es del libro de Fernández, que está también el capítulo 1, el que les acabo de decir, fotocopiado allí, fotocopiado resumido en un archivo de PDF. Esta ya la explicamos, es la de las 4 imágenes. La 4 hay que poner dibujos y fotografías, facilísima, ¿no? De distintos tipos de escultura. Está sentado, una estatua sedente; está parado, una estatua pedestre; está acostado, una estatua yacente. Eligen una hermosa fotografía, ponen el nombre de la imagen si es famosa, ¿sí? Y la caracterizan, porque además de ilustrar hay que explicar a qué, digamos, qué notas distintivas tienen esta forma de expresión escultórica. Las 5 buscamos la respuesta en el esquema de la unidad 1, ¿sí? Allí aparecen mencionados, hay que elegir 4 de estos que podemos definir como nuevas formas, formatos, técnicas o soportes del arte del siglo XX.
el ready-made, ¿sí? Que es un objeto que ya el artista ha encontrado, ¿no? Por eso algunos lo llaman también objet trouvé en francés, que quiere decir objeto encontrado, pero que es descontextualizado por el artista y lo convierte expresivamente por su propia voluntad o por una pequeña modificación en una obra de arte. El ejemplo más famoso es el urinario de Marcel Duchamp, que ustedes seguramente ya deben tener y habrán buscado. Así que de estas 8 que están acá, eligen 4 y las explican y por supuesto agregan imágenes con comentarios. Y la última, bien fácil, tienen un diccionario de términos al final del libro de Historia del Arte UNED, que se los dejé como material complementario, donde también encontrarán comentarios de las obras, que tienen que escribir en la última parte. Pero al final también de ese Historia del Arte UNED van a encontrar un diccionario de términos artísticos y en esos diccionarios aparecerán estos que hay que agregar, que es la planta de un edificio. Hay que elegir 4 de estos 8 que están acá. Lo definimos y colocamos la ilustración. Bueno, 26 minutos ya es demasiado para una comunicación de este tipo. Espero que la puedan bajar. Perdonen que me apure así para terminar rápidamente, pero bueno, una especie de clase. Espero que no tengan problemas. Si tienen dudas, me mandan su comunicación y su pregunta, como lo están haciendo, debajo de las instrucciones en la casilla de comentarios públicos. Vean las películas que les recomiendo. Les dejo besos y abrazos para todos y espero que nos veamos muy pronto.